Bien, señores, un saludo cordial desde la Fundación de Cultura Universitaria. Daniel Costa, quien les habla, les da la bienvenida a esto que solemos llamar ciclo de charlas, en este caso una tertulia, para hablar de un tema que nos importa, nos interesa a todos, como es la derogación de los juzgados multimateria en la ley 19.580. Vamos a solicitar a quienes nos siguen si pueden silenciar los micrófonos para no generar interrupciones. Bien, decíamos que la violencia de género basada en género, digamos, hacia la mujer es uno de los más graves desafíos de nuestra época. Hablamos anteriormente con una de las panelistas. Constituye una de las violaciones a los derechos humanos más extendida y sistemática a lo largo de la historia y de las diversas culturas y regiones. Y a su vez es uno de los mayores obstáculos para poner fin a la desigualdad y discriminación. Bien, en la búsqueda declarada por la ley 19.580, que es la que ha de generar el tratamiento de la temática de hoy, declarada como prioritaria para la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, los niños, las niñas, adolescentes, es que llegamos a un acuerdo junto a las disertantes para tratar justamente el tema que conlleva la erogación por falta de recursos, aparte de la Suprema Corte de Justicia, de los juzgados multimateria en la ley 19.580, que consideramos que es una de las herramientas más importantes para cuando una mujer llega en un estado crítico a un juzgado, no teniendo que perseguir el peregrinaje por otro juzgado. Bien, nos acompañan hoy la doctora Julia Fabretto, fiscal adscrita de Montevideo, de género, a su vez la doctora Lilian Elorriburu, que es jueza de familia especializada en séptimo turno, integrante de la Asociación de Magistrados del Uruguay, y también contamos con la presencia de la licenciada Soledad González, representante de la organización no gubernamental Cotidiano. Tenemos la destacada presencia de estas tres, las cuales disertarán sobre el tema en cuestión para luego abrir un tiempo de interrogantes, de preguntas o de participación por parte de quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom y de nuestro canal de YouTube. Con todos ustedes, la licenciada Soledad González, quien ha de abrir la temática y el tratamiento de la misma. Adelante, Soledad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Creo que son todas mujeres, menos el moderador en esta charla. Tenemos a Sergio Rodríguez y algún... Ah, está bien, hay más, es verdad, pero miré así la cuadrícula de pantallas y me parece, hay gran mayoría de mujeres, parece. Bueno, este tema de los juzgados multimateria, para nosotras, como Cotidiano Mujer, integrantes de la Intersocial Feminista, este año hemos dado una batalla bastante grande para evitar que fueran derogados en el marco del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos o hemos trabajado, yo trabajé durante un año como coordinadora de 2 servicios especializados de comunas mujeres en el municipio de Efe, y además, por nuestra condición de feministas, muchísimas veces recibimos consultas particulares de personas, de mujeres, de familiares que se enfrentan a una situación de violencia de género. Y bueno, y entonces tenemos como mucha cercanía y conocimiento directo de lo que sufren las mujeres y la cantidad de barreras que hay para las mujeres que sufren violencia de género en el acceso a la justicia. La multiplicidad de juzgados por donde tienen que pasar estas mujeres es parte de esas barreras, ¿no?
Primero, quisiera hacer como algunas consideraciones más generales. La Ley Integral de Violencia contra la Violencia de Género, que fue aprobada en 2017, es producto de una larga lucha del movimiento feminista y del movimiento de mujeres por mejorar la atención y combatir de manera eficaz la violencia, ¿no? Esa ley es una ley integral porque apunta a diferentes niveles del problema, da directrices de políticas públicas a los diferentes ministerios u organismos del Estado para tanto sea atender, prevenir, reparar o juzgar casos de violencia de género. Atiende a diferentes niveles porque nosotras tenemos siempre a la hora de reclamar recursos como una contradicción aparente, porque no es una contradicción, y es entre la atención de la emergencia del problema o de una situación concreta que vivimos, o la de combatir el sistema que reproduce la desigualdad, que es la base de la violencia contra las mujeres. Nosotros consideramos desde la intersección feminista que son tareas que se deben seguir en paralelo, en simultáneo, ¿no? Atender las dos cuestiones. No podemos dejar atrás a aquellas mujeres, niñas, niños y adolescentes que hoy están en esta situación. No pueden pagar los costos de una ineficacia respuesta de todo el sistema. No hablo solamente de la justicia. Y por otro lado tenemos que caminar con paso firme a desarticular los diferentes dispositivos que hacen que la violencia de género se sostenga en la sociedad y se reproduzca. En ese camino, está la aprobación de la ley integral, que fue redactada por dos abogadas, dos compañeras feministas, que son referentes, como la doctora Alicia Deus y la doctora Diana González, que también trabajan en infancia, o sea, que conocen como en las situaciones de las mujeres que sufren violencia, la situación de sus hijos es parte de la misma situación. De hecho, se considera víctima directa, son víctimas directas, los niños y niñas que viven bajo situaciones de violencia doméstica en un hogar, aunque el agresor no los golpee físicamente, directamente, o no los agreda psicológicamente directamente. La agresión se produce a través de la agresión a su madre y a la situación de violencia que se vive en el hogar, ¿verdad? En esa ley se instala, se crea la figura esta de los juzgados multimateria. Los juzgados multimateria, que para quien acá, por lo que veo, casi todos son profesionales del derecho, y yo soy la atrevida del derecho, sabrán mejor que yo, pero tiene como cometido simplificar toda esta serie de la ruta judicial que le toca atender una situación de violencia de género. Yo voy a hablar de poner dos ejemplos, porque me parece que es la mejor manera para visibilizar y entender a qué nos referimos. Cuando decimos que tienen que pasar por varios lados, ¿y cuáles son estos inconvenientes? El sistema de respuesta para las mujeres, desde el diagnóstico del movimiento, es un sistema de respuesta que está lleno de agujeros que van desde el servicio especializado, que tiene una limitación horaria y de días de atención muy concreta, que hace que muchas mujeres no accedan porque no pueden ir en su horario de trabajo a esos servicios. Después el pasaje por la policía, que tiene solo una atención policial de lo que la mujer presenta como denuncia. No hay allí un servicio tampoco especializado que te pueda atender in situ. Sí ha habido capacitaciones a policías que trabajan en las unidades especializadas sobre todo, y sin duda han mejorado la atención, por lo menos de los cuentos que tenemos de hace 10 o 15 años, las seccionales policiales. Siguen habiendo problemas, pero han mejorado enormemente la atención y la sensibilidad con la que atender a las mujeres. Pero tenemos que recordar, porque estas son cosas que quienes compartimos y hemos acompañado a mujeres lo sabemos, pero quizás quien no lo haya hecho no lo ve claramente, pero en la enorme mayoría de los casos que las mujeres van a parar a una comisaría, van solas, absolutamente solas.
solas con sus hijos colgados de los brazos o que los dejaron en la escuela y que se les está haciendo la hora para irlos a levantar, y en la policía todavía no recibieron la orden del juez de qué va a pasar con la situación que acaba de denunciar. En la seccional policial comienza este periplo que se abre allí. En general sucede que las mujeres acuden a la policía cuando, producto de un momento de crisis, de algo que detona y explotó de esta situación, que son siempre las situaciones de violencia doméstica, de género, pero la doméstica, la intrafamiliar, son situaciones que vienen de largo plazo, tienen este ciclo de que hay una acumulación de tensión, explota, después viene la crisis, explota, y después viene ese momento de luna de miel, que se llama, y aparece la reconciliación hasta que se empieza a volver de nuevo, a acumular tensión, hasta una nueva crisis. Y eso se da en forma de espiral, en el sentido que eso se va potenciando, es una bola de nieve. Uno de los casos que nos llegó en uno de los servicios que yo trabajaba fue un viernes de tarde, que una mujer denuncia ver a su expareja que había intentado asesinarla, un intento de femicidio. Se hace la denuncia, se le hace el escrito, las abogadas especializadas de los servicios que dependen de la Intendencia trabajan en juzgados especializados, no acompañan otros juzgados por donde tienen que pasar las mujeres. En este caso, la mujer tenía una situación bastante precaria, económica y socialmente. No sucede que la justicia especializada determina las medidas cautelares, pero además determina que le coloquen tobillera por el riesgo de vida que evalúan en ese momento la jueza o el juez, no recuerdo quién era, pero no hay tobilleras, a lo que le designan custodia policial, a lo que la señora se niega a tener. Entonces, nosotras, el equipo del servicio, desesperadas porque en realidad consideramos que estaban en un verdadero riesgo, hacemos el escrito, pedimos autorización a las autoridades del servicio para poder iniciar el escrito en fiscalía, para presentar la denuncia en fiscalía, aunque las denuncias de violencia doméstica en general pasan a fiscalía. Acá la fiscal Fulvia podrá explicar mejor qué sucede con esto cuando llega a fiscalía, pero la mayoría de los delitos de violencia doméstica la fiscalía no los procesa, salvo los delitos como muy graves. En este caso, presentamos el escrito de fiscalía para obtener de allí alguna medida que fuera en línea con la privación de libertad, que era el único camino que veíamos posible para preservar la vida de esta mujer, y nos encontramos que la fiscalía nos da hora para atender a la víctima 4 meses más tarde. ¿No? Este es el problema con el que no tenemos refugio para ofrecerle a esa señora. Ella quedan enorme cantidad de mujeres en esta situación, solas y dependiendo de sus recursos personales para encontrar un refugio que no sea accesible para el maltratador, ¿verdad? Y ahí, en este caso particular, se nos agregó un problema nuevo, y es que ella se va a la casa de un hermano, cambia de departamento, pasa de Montevideo a Canelones, aunque en distancia es bien corta, porque estamos hablando de que pasó de Villa García a Barros Blancos, pero esa distancia corta es un límite político departamental, y nuestro equipo deja de tener que ver con ella porque actúa para los casos en los que las víctimas viven en Montevideo. La coordinación con mujeres de Canelones para coordinar el traspaso del caso, bueno, no sucedió nada, pero no fue por la eficiencia del sistema de respuesta. Eso se lo puedo garantizar. En ninguno de los niveles. Por eso hoy hice como una aclaración como amplia de que el problema del sistema de respuesta es bastante más grande que solo el Poder Judicial. ¿En qué creemos que serviría? Bueno, si este caso, en vez de tener que pasar por el juzgado de familia, por el juzgado especializado, perdón, y después depender del juzgado penal o de la fiscalía en este caso, para ver qué pasa a nivel penal, si es tomado por un solo juez que tiene conciencia de todos los elementos, que sabe de la escasez de recursos, que sabe de la negación de la víctima a aceptar tener custodia policial, puede tomar, aún con pocas herramientas, seguramente una decisión
más acertada y oportuna a la necesidad de esa mujer, ¿verdad? Este era un caso, yo hoy les decía a las compañeras con las que vamos a exponer que iba a hablar de algunos casos, porque para ver esto. Este es uno, que habla de una mujer que no tiene hijos y que se nos presenta con toda esta dificultad. Otro caso en el que estamos asistiendo a la mamá tiene que ver con la denuncia de abuso sexual a su hija de 3 años por parte del progenitor. La denuncia la hace, no la inicia su madre, sino que su madre detecta comportamientos hipersexualizados de esa niña, nos pide asistencia, la niña pasa a ser atendida por un servicio especializado en abuso sexual infantil de una mutualista, no privado, y el servicio, después de trabajar con esa niña 3 meses, comprueba que esa niña estaba siendo abusada sexualmente por su padre biológico, y hace la denuncia, el servicio, no la mamá. Hace la denuncia y empieza el camino, esa mamá y ese papá no estaban juntos, no vivían juntos, empieza un largo camino que ya lleva 2 años, y que en la justicia especializada enseguida estableció medidas cautelares de protección a esa niña, prohibiéndole el acercamiento ni las visitas al progenitor, pide las pericias, se presenta por la parte de las pericias que hizo este equipo, y además hizo otra abogada, pero la perita forense que hace el peritaje de esta niña, que la ve una vez, destruye las pericias que vienen de afuera del Poder Judicial y dejan a la jueza en una posición muy complicada, teniendo pericias contradictorias sobre la afirmación del abuso. Esto continúa, ellos siguen extendiendo las medidas. El caso en Fiscalía hasta el día de hoy no ha avanzado, no tengo información de por qué razones no, pero no ha avanzado allí, y hoy, y hace 2 meses, la jueza especializada determina que se acaban las medidas cautelares. Y en su sentencia, ella fundamenta que el rol del juzgado especializado ya lo cumplió. Yo entiendo que tiene razón la jueza, más allá de que no nos guste lo que dice, porque queda en desprotección la niña, porque habilita a que el padre pida las visitas y comience la revinculación con esa niña como si acá no hubiera pasado nada. Y esto tiene que ver con lo mismo. Si hubiera una jueza o juez viendo todo el caso, vería los diferentes problemas. Este es un caso que comienza en juzgado especializado, que va a Fiscalía y que tiene la pata en justicia familiar, porque también, a su vez, las madres sufren hostigamientos de diferente tipo, ¿no? Imagínense, es muy difícil imaginarse estar en la situación de esa mamá, temiendo que su niña tenga que volver a visitar a su padre. Pero bueno, pero además pasa de que, por ejemplo, la familia paterna pide iniciar las visitas con esa niña. Y eso está en justicia, en juzgado de familia, ¿no? O sea, tenemos todo disperso y una niña en el que se empiezan a caer las pocas herramientas de protección que estaba teniendo, porque el sistema no da abasto y no tiene capacidad de responder ni de atender esto con la integralidad que lo requiere. Entonces, bueno, eso nosotros dimos por estas razones, por la gravedad de estas situaciones y la gravedad de los lugares donde quedan expuestas las mujeres y sus hijos, es que dimos esa batalla bastante grande para evitar la derogación de los juzgados multimaterias, porque creemos que allí la respuesta debería ser muchísimo mejor. Y acá hay, volviendo como al tema más general, acá hay como diferentes argumentos. Nosotros recorrimos incluso la Comisión de Género de la Asociación de Magistrados, le pedimos informes a la Facultad de Derecho, uno de los consultorios jurídicos se expresó a favor del mantenimiento de los juzgados. Sabemos, las abogadas podrán decirlo mejor, que hay objeciones de
con la existencia de los juzgados multimaterias, que tienen que ver con la existencia de dos tipos de justicia por el cambio del nuevo Código del Proceso Penal. Nosotros creemos que más allá de que haya cosas quizás para mejorar legalmente, que hayan que compatibilizar o armonizar algo de la legislación que permita esta conjunción y el buen funcionamiento de los juzgados, lo que hay es una resistencia del sistema a incorporar la perspectiva de género en los procesos de justicia a nivel general, y también quizás por lejanía, no ver la importancia que tiene esto en la resolución de estos problemas de las mujeres, ¿verdad? Por suerte la academia respondió también favorablemente, el Parlamento entendió nuestro planteo y no deroga los juzgados, y ahora está el desafío de llevarlos adelante. Por lo pronto tenemos algunas buenas noticias, y es que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia ha expresado su intención de empezar el proceso de instalación. Sin duda es necesario que a la gente que trabaja en estos juzgados se la forme en violencia de género, en perspectiva de género, para poder, no solo es la creación física de un juzgado o ponerlo las personas que trabajarían allí, sino brindarles las herramientas formativas para llevarlos de la mejor manera adelante. Pero bueno, por lo pronto tenemos ese camino para andar y para recorrer, que quizás tenga que tener modificaciones y ajustes, como muchas cosas que se hacen y políticas públicas que se implementan, se van ajustando a medida que uno va comprobando cuán bien va saliendo y van funcionando o no. Lo que tenemos claro es que así como funciona hoy en día, la justicia no está respondiendo a las necesidades de las mujeres, aunque más no sea en la protección de su vida, que por supuesto no es nada menor, es el bien fundamental que tenemos, ¿no? Yo por acá voy dejando, y después que hablen las compañeras, si quieren seguimos intercambiando. Perfecto, Soledad, muchas gracias por tus aportes y la sapiencia en este tema que llevas adelante. Vamos a dar paso a la doctora Liliana Elorriburu, que se explayará respecto a, desde su posición, de como jueza familia especializada. Adelante, doctora. Sí, buenas tardes. Bueno, mira, se han planteado varios casos, varios temas, y como yo siempre digo, cada caso es único e irrepetible. Tenemos una ley que es derecho positivo vigente y que yo analicé en un trabajo que presenté en la revista de homenaje al doctor Pérez Manrique, que lo tengo acá, en la cual yo justamente hago hincapié en la aplicación de la ley integral de violencia. Pero en la aplicación de la ley integral de violencia, que es derecho positivo vigente a partir del 19 de enero del 2018, no implica que un único juez haga todo. Yo durante muchísimos años, entré en el año 89, cuando salí del CEJU en la magistratura, yo durante muchísimos años tuve la competencia como juez único de penal, civil, laboral, comercial, menores, adolescentes infractores, en fin, todas las competencias, porque era juez único hasta el 2013, después hasta el 2016 trabajé en materia penal y en materia especializada de violencia en bando, por lo tanto he estado de todos los lados. Pero a partir de ahora, es decir, ahora que es derecho positivo vigente la ley y que tenemos un código de proceso penal acusatorio y la ley establece un sistema inquisitivo, habría que ver cómo podemos aplicarla en el aspecto penal. Yo quiero decir que en el aspecto de familia la estamos aplicando. En mi caso la estamos aplicando. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que se toma la denuncia, y no necesariamente ante la seccional policial, que nos llaman por teléfono, más de 100 llamadas por día tenemos,
No necesariamente la seccional policial toma la denuncia, porque también puede haber denuncias por mail. La expositora anterior habló de que ellas atienden a mujeres víctimas de violencia y por lo tanto ellas podrían por mail, por escrito presentado directamente en el juzgado, en el turno correspondiente, de acuerdo al domicilio de la víctima, podrían dar a conocer al juez o decirle a la mujer que vaya a que se le tome declaración directamente en el juzgado, de acuerdo a las buenas prácticas por acordada 8071, que está vigente, hay cantidad de normativa. Entonces, una vez que el juez toma conocimiento de un hecho de violencia de género, y hablamos de violencia de género porque tú te limitaste, Soledad, a la violencia doméstica, pero yo no me lo limito porque como es derecho positivo vigente, tenemos más de 18 formas de violencia. 18 formas de violencia de género son las que establece la ley 19.580, pero pueden darse muchas más. Y nosotros en nuestra intervención hemos tenido casos de violencia callejera, de violencia laboral, de violencia económica y de violencia patrimonial. Por lo tanto, tenemos que aplicar la ley. Pero a su vez, ustedes se preguntarán que además de las 18 formas de violencia, ¿cómo aplicamos una ley de género omnicomprensiva por un juez único? Por un juez único de violencia de familia especializado, o en el interior un juez letrado, o el juez de paz que interviene en la urgencia. La aplicamos en el sentido de que primero, una vez que tomamos conocimiento por las vías que sean, porque no solamente podemos limitarnos a la denuncia de la seccional policial, en donde muchas veces las mujeres, si bien en la policía están muy capacitados, pero muchas veces las mujeres se ven muy vulnerables, porque no siempre se las trata bien. Y como no siempre se las trata bien, tenemos los servicios sociales, los servicios de la comuna mujer, por ejemplo en Montevideo, que trabajan muy bien, en el interior del país también, servicios del MIDES, que me gustaría que estuvieran todos en contacto, que capaz que están, eso escapa a mi competencia. ¿Para qué? Para que el juez que tuviera conocimiento de ese hecho de violencia, ya sea violencia doméstica, violencia sexual, violencia económica, patrimonial o callejera, tome las medidas necesarias. Entonces, en primer lugar, se toman las medidas necesarias porque se hace un proceso de protección, en donde Fiscalía no interviene en ninguna de las etapas, y eso lo va a hablar Fulvia con toda seguridad. Es un proceso de protección en donde se aplica la ley 19.580, pero también en el caso de niños, niñas, adolescentes, se aplica la 17.514 y se aplica la ley 19.747, que muchos olvidan. Y digo que muchos olvidan porque todos los días vemos en los juzgados, que los mando a estudiar a veces a los abogados, y que se sientan y dicen, mire doctora, yo no hago violencia, ¿y para qué está acá? ¿Para qué viene a defender una víctima de violencia? Y bueno, porque yo ya le estoy haciendo la sucesión y ya de paso, o estoy interviniendo en la materia penal y ya de paso nada, porque ya de paso venís a defender los derechos de una víctima de violencia y no sabés qué derechos tiene la víctima de violencia, porque muchas veces no se lee. Por eso hay que estudiar, y como decía Couture, hay que estudiar todos los días, porque de lo contrario somos menos abogados. Pero además los jueces somos abogados. Entonces, por lo tanto, no sabemos nada de la materia social, no sabemos nada de si hay un certificado que dice que la internación de un niño. El otro día me llamó una médica y dice, usted tiene que mandarlo a internar compulsivamente. Por teléfono le digo, yo no tengo un certificado. Porque la ley 19.747 dice una cosa, pero si yo no tengo un certificado médico que diga que es peligroso para sí y para terceros, es el médico el que lo manda a internar, no es el juez. El juez tiene ciertas limitaciones. Vemos que adoptamos medidas de protección. En el caso de niños, niñas, adolescentes abusados, yo mis medidas, y he lo reiterado varias veces, las pongo hasta la mayoría de edad de niño, niña y adolescente,
y en la misma frase le pongo y le hago poner a la policía, y lo pongo en la resolución, o hasta que otra cosa se establezca por la vía procesal correspondiente. ¿Por qué? Porque de repente, como tú decías, Soledad, tardan 2 años, 4 años, 5 años, o nunca en formalizar, ahora se llama formalizar, en mi época lo procesábamos, al supuesto abusador. Y digo supuesto abusador porque la gente, fíjense que el principio del derecho penal es la inocencia. La persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Pero acá tenemos que la persona aparentemente es culpable, porque es culpable de haber cometido un hecho de violencia de género y se le deben imponer medidas sin tomar una prueba inmediata. Es decir, ¿la prueba qué es? La prueba sería la propia denuncia. Con la propia denuncia de la señora, de la mujer víctima de violencia, y ante una interpretación dudosa, dice el artículo 3, se le debe interpretar a favor de la mujer víctima de violencia. Entonces vemos que es una ley pro mujer víctima de violencia, si bien el artículo 8 de la Constitución dice que todas las personas son iguales ante la ley, pero hay que reconocer que la mujer, por el hecho de ser mujer, por su condición de vulnerabilidad, tomando en cuenta las 100 reglas de Brasilia, bueno, esto daría para muchas horas y varios cursos, tenemos que ver que esa mujer es una persona vulnerable, igual que sus hijos. Entonces las medidas las ponemos, en el caso de la mujer, hasta una fecha determinada y le exigimos que vayan a los distintos centros de atención. ¿Para qué? Para que la mujer se empodere, para que la mujer salga de la violencia. El círculo de violencia es muy grave para la mujer, la que la puede llevar a la muerte. Y muchas veces en las audiencias, y a mí me gustaría, que lástima ahora con la pandemia, porque siempre invito a los distintos operadores a que vayan a las audiencias, a mis audiencias, por ejemplo, en donde ven cómo se desarrolla una audiencia y qué es lo que se hace. Porque las medidas muchas veces se toman por teléfono para salvarle la vida a la mujer. Y bueno, nosotros tenemos esas medidas. Las medidas para la mujer son hasta una fecha determinada. Dice la ley por 180 días como mínimo. Yo no le pongo 180 días, yo le pongo hasta tal fecha, porque muchas veces el victimario no le queda claro hasta qué fecha tiene las medidas. Y en el caso de niñas, niños, adolescentes, hasta la mayoría de edad o hasta que otra cosa se establezca. Hace poco, hará un mes o 2, me revocaron una sentencia por el tribunal en donde yo puse esas medidas para un niño y una niña cuyo papá aparentemente abusaba sexualmente por los dibujos, y la denuncia la hizo el centro de salud. Esa sentencia interlocutoria, esa resolución que puse hasta la mayoría de edad o hasta que otra cosa se estableciera, me la revocaron porque consideró el tribunal que sería hasta que el padre pueda solicitar visitas en el juzgado de familia. No me gustó. Pero bueno, los tribunales, todos tenemos independencia técnica. Por lo tanto, los jueces letrados, igual que los ministros de tribunal, tienen su independencia técnica y cada cual considera hasta cuándo pueden ser las medidas. El hecho de que la pongamos hasta la mayoría de edad o hasta que otra cosa se establezca en el caso de abuso sexual infantil, no significa que no sean sin plazo. Me han dicho que sí, porque vos las ponés sin plazo. No, las pongo porque hasta la mayoría de edad el niño es vulnerable, o hasta que otra cosa se establezca. Y bueno, si un tribunal o si un juez de familia considera que tiene que darle visitas previo conocimiento del expediente en violencia, no es que nosotros seamos compartimentos estancos, Soledad. Me gustaría hablar un poquito contigo también en ese sentido, porque nosotros tenemos conocimiento de las otras denuncias que han habido anteriormente, si es que han habido. Y a su vez, muchas veces, sin equipo técnico, porque el equipo técnico no da abasto, es lo único que tenemos en el juzgado y en el interior del país no hay equipos técnicos, aplicamos la acordada 7814 del 2014, el protocolo de actuación. En el caso de riesgo, de evaluación de riesgo, evaluamos el riesgo. Y muchas veces
como tenemos los antecedentes del victimario, vemos que hay un riesgo alto y por nuestra cuenta, en aplicación del protocolo, establecemos el dispositivo de localización electrónica, la tobillera, que muchas veces se los arranca, que muchas veces no los cargan, bueno, pero yo si se los arranca o no los carga, lo dejo detenido 24 horas por la ley 17.514. Es un poco complicado en tan poquito tiempo que yo tengo para explicar. Pero a su vez, después tenemos otros artículos que dice que la mujer no se la puede revictimizar, no se puede haber que la medida de saca del hogar, por ejemplo, es una medida autosatisfactiva, es decir, que no tiene por qué volver el señor a la casa, sino que tendrá que hacer un juicio de desalojo o lo que sea, si él era el arrendatario o si él era el propietario, ver después las vías procesales que tendría para desalojar a esa mujer. Y en los casos de la posibilidad de una pensión alimenticia o la tenencia de los hijos, está establecido en el artículo 67, que es un sistema inquisitivo puro, porque dice el juez deberá tal cosa, el juez deberá poner medidas, el juez deberá tener audiencias 72 horas, a veces las tenemos inmediatamente, dejamos detenidos y enseguida las tenemos. ¿Por qué? Porque Fiscalía necesita un poco más de prueba a veces para poder, o formalizar, como se llama ahora, pero eso lo verá Fulvia. Las medidas, en el caso del artículo 67, yo las pongo, así como las pongo en el caso de los chicos abusados, que las pongo hasta esa fecha, en mayoría de edad, o hasta que otra cosa se establezca, las pongo hasta que otra cosa se establezca, para evitar que la mujer ande deambulando por las distintas oficinas para pedir una tenencia definitiva. ¿Por qué? Se le da una tenencia provisoria hasta que otra cosa se establezca por la vía procesal correspondiente, que el victimario haga la tenencia si quiere, discuta la tenencia con la madre, que muchas veces no la discute porque no le interesa tener a los hijos, sino que los usa de rehenes, porque es la violencia que se ejerce contra la mujer y los hijos. Entonces, ¿qué pasa? No hay un compromiso de Estado. Yo lo que veo es que no hay un compromiso de Estado, porque todos somos culpables. Somos culpables en la medida que si yo dispongo una tenencia provisoria hasta que otra cosa se establezca, una pensión alimenticia provisoria de tanta plata a depositar, por ejemplo, en la tarjeta Mi Dinero o a descuento a través del BPS como una pensión provisoria hasta que otra cosa se establezca, el BPS, y yo lo planteé en el Consejo Consultivo cuando era integrante del Consejo Consultivo, lo planteé porque el BPS lo limita por 8 meses. Y el año pasado, en noviembre, yo di una charla en el BPS y lo volví a reiterar. Porque, ¿por qué? Los organismos públicos limitan las medidas hasta que otra cosa se establezca, que se pone por el juzgado. En mi caso, yo estoy hablando de mi caso porque es lo que yo hago, las limitan cuando una tenencia es necesaria para la mujer para llevar al médico a su hijo. La tenencia es necesaria para cobrar la asignación familiar, pero no solo para eso, también para inscribirlo en la escuela o en el liceo. Es una tenencia provisoria que se le da. Entonces, que el victimario, si quiere, la pelee, pero que la mujer, que de hecho está teniendo a esos hijos con mucho sacrificio, pueda seguir cobrando la asignación familiar y no se la saquen a los 8 meses y pueda seguir esgrimiendo ese certificado que nosotros le damos apenas sale a la audiencia. Nosotros le damos un certificado, tenemos una resolución en donde la derivamos a la comuna mujer o a su centro de salud y le pedimos que acredite en tal plazo que está yendo, porque la mujer no ve la violencia, no ve la gravedad. Y cuando disponemos un dispositivo de localización, que por suerte se han comprado muchos más, y ahora hay dispositivos de localización, cuando ponemos un dispositivo de localización, si después incumplen las medidas o se rompe el dispositivo, se comete delito de desacato o bueno, la rotura de tobillera está establecida como delito, escapa a nuestra competencia, porque si fuera por mí, si estuviéramos en un sistema penal inquisitivo, lo proceso. Yo antes los procesaba con prisión para no gastar una tobillera. Yo los procesaba cuando estaba en el régimen de la ley 17.514, que es una ley neutra y por supuesto nada de perspectiva de género.
Pero actualmente tenemos un sistema acusatorio. Si el fiscal no lo pide, por lo tanto, yo no tengo esa competencia. Y además estaría contaminada, porque yo fui la que puse las medidas preventivas y puse las medidas cautelares para permitir el acceso efectivo a la justicia de la mujer víctima de violencia. Bueno, no me quiero ir mucho más porque creo que ya más o menos en un pantallazo rapidísimo les he dado más o menos cómo yo trabajo en el juzgado de violencia especializado. Pronto capaz que sale alguna publicación y tengo varias publicaciones hechas sobre estos temas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elorriburu. Excelente el aporte que ha hecho desde la vivencia, desde la sede en la cual usted tiene competencia. Por cierto, por demás, interesante el aporte que ha realizado. Vamos a dar paso a la fiscal adscripta de Montevideo, la doctora Fulvia Abreto, quien ha de disertar desde su posición, desde la competencia que le corresponde, sobre la temática en cuestión, juzgados multimateria en la ley 19.580. Adelante, doctora Abreto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es muy interesante escuchar la posición de Soledad y también la de Lilian. Bueno, mi idea no es repetir lo que ya las dos expositoras anteriores han comentado. Entonces, me gustaría comentarles qué desafíos veo en el sistema judicial actual, ¿no? Porque en realidad lo que motiva nuestra charla es, bueno, ¿qué opinamos de estos juzgados multimateria de la 19.580? Actualmente yo lo que veo es que no con todos los juzgados de protección la Fiscalía tiene una comunicación fluida. Como ustedes todos saben, el CIPAU, que es un sistema informático que tiene la Fiscalía y el sistema que nos enlaza tanto con Poder Judicial como con el Ministerio del Interior, no nos enlaza con los juzgados de protección. O sea, yo puedo tener comunicaciones muy fluidas con los juzgados de competencia criminal, pero los que deciden de las medidas cautelares de primera mano, no. Yo lo hago a través o del Ministerio del Interior o mismo telefónicamente si conozco a la sede que está interviniendo. ¿Tá? Creo que sería una buena oportunidad, hasta que no se concreten los juzgados multimateria, utilizar quizá el CIPAU como otra forma de comunicarnos con estos juzgados. ¿Sí? Aparte también recuerden, creo que ya lo deben de saber, porque siempre se ha expresado cuando se habla del CIPAU, el CIPAU transparenta todos los movimientos que se realizan de la Fiscalía. Creo que eso no es un dato menor. Entonces también es bueno que se pueda transparentar con, obviamente, su contrapartida, que es lo de la rendición de cuentas institucional, qué movimientos realizamos cuando estamos investigando una situación. ¿Sí? ¿A qué voy también con esto? Como bien dijo Daniel, yo me desempeño en una de las fiscalías con competencia en la investigación y judicialización de hechos de naturaleza de violencia sexual o violencia doméstica o violencia basada en género. En la mayoría de nuestras situaciones empezamos a intervenir la investigación delictiva de la mano con las medidas cautelares que se disponen en los juzgados de protección. Esto no lo van a ver en fiscalías de flagrancia, porque obviamente que la naturaleza de las situaciones que trabajamos son totalmente distintas, ¿sí? Si yo comienzo la investigación de una situación, lo primero que yo voy a ver es que la persona que sufrió ese abuso, que sufrió esa violencia, cuente con medidas de protección ajustadas y oportunas para su caso. Eso también es otra consideración que vamos a ver un poquito más adelante, pero a lo que voy es, Uruguay, como ya también lo ha mencionado Lilian, tiene una legislación doméstica muy rica y que también recoge distintos principios que surgen de instrumentos internacionales. O sea, nuestro
Hoy nuestro obstáculo no es nuestra legislación doméstica, que igual, aunque no estuviese recogida en nuestra legislación, mismo por el bloque de constitucionalidad 772 y 332 de la Constitución, nosotros tenemos que aplicar inmediatamente, en los casos que trabajamos, estos estándares internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Bien. Entonces, yo también le comentaba a Soledad de que a mí me sirve muchísimo comentarles a partir de casos particulares cuáles son estos obstáculos que tenemos, ¿no? Nos ha pasado muchísimas veces que, como yo les decía, ¿no? Como estamos interviniendo los dos organismos a la vez. Fiscalía por la parte criminal y Poder Judicial por la parte de los juzgados de protección. Recuerden que la situación es una sola y la gente involucrada es un mismo núcleo. Nos ha pasado muchísimas veces que en situaciones que hemos citado a gente para que vengan, para poder entrevistarlos, van al juzgado de protección y viceversa. O sea, yo entiendo la distinción que hace Lilian, lo cual además es bastante pertinente, ¿no? De que en la parte de los juzgados de protección tenemos un sistema inquisitivo, mientras que en la investigación de un delito tenemos el sistema acusatorio. Pero lo que también tenemos que recordar es que quizá la discusión no pase por ahí y pase en qué tenemos que hacer para acercar el sistema a la gente, para facilitar el acceso. Estamos hablando de situaciones de una naturaleza muy sensible. Me parece como que tendríamos que ver qué podemos hacer con las herramientas que hoy tenemos para facilitar esta respuesta. ¿Sí? Otra cosa que también veo y que no quería dejar pasar es que aún hoy, obviamente, y sin tener los juzgados multimateria, sobre los jueces radica esta obligación también de control de convencionalidad en cada decreto o acto que realiza. ¿Qué es el control de convencionalidad? Es que esta decisora o este decisor del Poder Judicial lo que tiene que hacer es advertir si en el caso que está estudiando y que está tratando se están respetando los estándares de respeto de los derechos humanos. Y acá en concreto, en la materia que yo trabajo, de la niña, del niño, del adolescente y de la mujer víctima. Les digo así porque en realidad es la amplia mayoría de la población sobreviviente de violencia que nosotras atendemos. ¿Sí? Otra cuestión no menor es el deber de debida diligencia que está sobre el Estado uruguayo. Este deber no es algo novedoso, ya se ha tratado por la Corte Interamericana en distintos casos bastante paradigmáticos, ¿no?, de violencia basada en género. Solamente comentarles, María da Peña y el caso Campo Algodonero, ¿sí? Digo que más allá de que todavía no tenemos en funcionamiento los juzgados multimateria, tenemos igual que ver cómo se están cumpliendo estas obligaciones que recaen sobre la institucionalidad uruguaya. ¿Ah? En cuanto entonces a los juzgados multimateria, me parece que prometen muchas oportunidades y cambios que pueden estar buenos. Por ejemplo, no compartimentamos la situación. Si estamos hablando de una situación de abuso sexual intrafamiliar, que lamentablemente les voy a decir, son la mayoría, no podemos pensar que el Estado puede dar buenas respuestas cuando tenemos unos operadores tratando las visitas, otros su situación o medidas cautelares, y otros operadores la situación penal. ¿Por qué? Porque esto, la compartimentación de esta situación, obviamente que es pasible a tener flaquezas, como por ejemplo revictimizar. Imagínense la denunciante de esta situación, que tenga que ir a distintos lugares, a distintos edificios, para poder acceder a una respuesta del sistema judicial que se ajuste a su situación, o también a sus propios intereses. ¿Sí? Entonces digo de que el no compartimentar este tipo de situación
o el tipo de abordaje, ¿sí?, estatal en estas situaciones, también podría darnos una chance de brindarle a las personas una respuesta de mayor calidad. ¿Sí? Me parece como que también es por ahí. ¿Qué aspiramos? ¿Qué tipo de servicio es el que queremos brindar? ¿Sí? Yo también creo que la especialización por materia también es una buena herramienta para dar mejores respuestas. Que yo esté atendiendo un día una rapiña, el otro día lavado de activos y después un abuso, puede hacerme perderme algunas cosas. Creo que la especialización es una muy buena práctica, ¿sí? No digo de que las fiscalías no digo que las fiscalías que no están especializadas revictimicen, pero digo de que se tendría que intentar llegar a ese punto, ¿no? Y también viendo los distintos perfiles de las y los operadores. Esto también va de la mano con el tema de darle a la materia violencia de género y generaciones la jerarquía que necesita. Es tan importante como derecho penal económico, como estupefacientes. Es una rama más que también es digna de estudio, ¿sí? Otra cuestión, y también de la mano con la especialización. Creo que la especialización también de la defensa de las víctimas es imperiosa. Yo necesito no cumplir con que tiene defensa en un sentido formal, lo tengo que ver en la práctica, en lo sustancial. Que la persona sobreviviente de abuso o que quien denuncia una situación de abuso, en realidad, vea en concreto sus intereses representados en audiencia. Me parece que esto también es algo que no podemos descartar, ¿sí? No quiero tomar más tiempo, me parece que también es muy rico las distintas intervenciones que puedan surgir de parte del público. Otra cosa que también me parece muy importante es el punto del conocimiento y construcción de la confianza. Tanto para el afuera de la institución, o sea, que la gente pueda confiar en que no va a ser maltratada por el sistema y que va a tener respuestas adecuadas, y también dentro del propio Estado. Que, bueno, Lilian ya me conoce, pero el poder tener confianza entre, por ejemplo, Fiscalía y juzgados de protección. La confianza en la otra persona me parece también fundamental. Les comento esto porque, bueno, ya hemos tenido situaciones donde nosotras por un tema de rapidez pedimos que en los juzgados de protección nos dispongan medidas cautelares y las sedes solicitan a la policía que vuelvan a entrevistar a las personas, cosa que ya hicimos nosotras. Entonces, si pudiéramos llegar a articular una mejor comunicación, creo que las respuestas también van a mejorar su calidad, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Y bueno, estoy a las órdenes por cualquier duda que se pueda generar. Muchas gracias, doctora Fabretto. La verdad que muy interesante también los aportes que has hecho tú de tu posición como fiscal. Muchas son las interrogantes que se han manifestado en nuestro chat. Vamos a hacer rápidamente una lectura de ellas, algunos aportes, algunos cuestionamientos, es decir, son muchas, se decía, inclusive aporte de gente del interior, profesionales que se ven muchas veces en desventaja por la poca especialización que hay académica, justamente. Decía Silvia que todos completamente de acuerdo con la doctora de Lorreburo, ese abogado, lo que hacía referencia a la doctora en su momento, especializado en la materia del caso, debería hacerlo. En caso de violencia, como se está haciendo, énfasis de violencia doméstica y por sobre demás necesario que se especialice lo más profundo posible y el más de los empáticos abogados. Lo afirmo como estudiante de Derecho y como alguien que ya pasó por ese juzgado por haber sufrido de esta violencia. Por otra parte, tenemos también alguna otra, el doctor Sergio Rodríguez, justamente del interior,
señala que no existe posibilidad de especialización académica. Los defensores de oficio tenemos la ventaja de la cantidad de casos que atendemos, pero mezclamos esa tarea con otros 200 o 300 casos de familia común. ¿Cómo preparamos una audiencia adecuadamente? Solicita de alguna manera un aporte o lineamientos que haya respecto a esa cruda realidad que viven los colegas del interior. Por otra parte, señala Natalia Cerea, ¿por qué existe un proceso específico de tenencia y se debe respetar la forma del debido proceso? Y en función de preguntas de otra colega. La autora Eloruguru hace mención también a que como jueza de violencia no tienen acceso a los partes policiales de abuso sexual, porque las fiscalías lo reservan para nosotros en algunos casos. Y a su vez deja a disposición para contestar por escrito algunas dudas que surjan. Su mail es lilianeloruguru@hotmail.com. Por otra parte, queremos aclarar también de que estamos grabando esta tertulia, esta charla en la cual hacen ustedes intercambio, para que luego después puedan hablar de mejor forma a través de nuestro canal de YouTube una vez que se edite. La fiscal Fabretto dice sobre la revictimización debería evitarse. En ciertos casos poder unificarlo en un juzgado, señala uno de los tantos aportes que hacen nuestros participantes. Fiorella Castro dice, la especialización es fundamental para comprender los procesos de las víctimas y debe ser fundamental unificar la intervención a los efectos de evitar una victimización secundaria o una revictimización. Por otra parte, la autora Pasadores dice, la comunicación sobre un asunto entre distintas sedes debería ser fluida en defensa de las o de las víctimas, teniendo en cuenta el valor del bien vida sobre todo. Y señala a su vez, agrega que hay falencias al respecto, por lo tanto debería ser asunto a debatir y si no de cooperación, a su vez señala. Distintos son los aportes de nuestros participantes, a su vez la autora, hay un agradecimiento a la autora Fabretto por muy buen punto de vista, un placer escucharla, y como a las demás expositoras señalan algunos de los tantos intervenciones en nuestro canal de chat. Creo que es esencial la especialización. Acabo de terminar mi diplomado en violencia basada en género y generaciones, y al estudiarlo profundamente se entienden los procesos internos y externos de la víctima y su entorno, señala por otra parte la doctora Rosana Casenave. Señores, señoras, es mucho el aporte, las intervenciones de parte de nuestros participantes, pero dejamos un tiempo de debate, de intervenciones oralmente, pueden hacerlo, tomamos un tiempo de 5 o 10 intervenciones, aquellos que quieran preguntarlo, es la oportunidad y la posibilidad de que la licenciada González, desde representante de la ONG Cotidiano Mujer, la doctora Liliana Eloruguru como pues especializada en familia, y la fiscal Fabretto, por su parte, puedan responder a las interrogantes que quieran señalar o realizar oralmente. Así que tenemos un tiempo de preguntas ordenadamente. No olviden habilitar vuestros micrófonos una vez que hagan la participación correspondiente. Bien, de no ser así, dejamos un espacio de 5 minutos más para cada una de las panelistas. Surgieron algunas preguntas polémicas o debates de parte de la doctora Eloruguru respecto a Soledad, que quizás ella quiera responder en estos momentos. Algunas dudas surgieron ahí de ese intercambio de pareceres. Soledad, quedás con un tiempo de respuesta. Pero no vi las dudas, me quedé esperando. Vi que hablaban de Lilian. Fuimos muy claras, se ve, muy claras todas. Muy claras.
O no entendieron nada o estamos muy claras. Vos Pero decís que... en media hora es difícil. Acá dice una chica que intentó hablar, pero que no me escucha, me parece, una tal Silvia. Bien, a ver Bueno, si no. intenta nuevamente. Tenemos... Sé que está teniendo algún... Me quedé también como pensando en cosas que Lilian, por ejemplo, hizo una precisión que es verdad, que es que la ley integral tiene 18 formas de violencia, y me quedé pensando en la que menos se judicializa, creo, por lo menos ustedes podrán decirme, y es la de la violencia obstétrica, que es súper común, pero no sé, salvo casos graves, supongo. Lo que ocurre es que no se judicializa, pero se inician juicios de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la violencia, y esto se lo digo para los abogados y abogadas que estén conectadas, la violencia genera una responsabilidad por los daños y perjuicios que muchos abogados y abogadas no se han sentado a iniciar juicios contra los victimarios, que culminan en una reparación patrimonial. Y bueno, sería cuestión de empezar a afinar el lápiz, así como la violencia obstétrica, la violencia, así como si uno va caminando por la calle y lo atropella un camión y le rompe la pierna, el victimario que le rompió la pierna a la mujer víctima de violencia o le quemó la casa o la desfiguró, que vienen todas lastimadas todos los días a los juzgados, porque nosotros recibimos más de 100 denuncias por día, atendemos menos de 100 denuncias porque no podemos hacer 100 audiencias por día, hacemos 8 o 10 o 12 audiencias por día, y lo que hacemos es tratar de hacer las audiencias más graves, las otras las vamos difiriendo para los otros días, y tenemos muchísimas. Por lo tanto, es cuestión de ponerse a pensar que ya en Argentina hace mucho tiempo se está haciendo. Hay una abogada, Graciela, y no me acuerdo porque la otra vez estuve en una charla de ella, no me acuerdo el apellido, que justamente tiene un libro que está agotado sobre la responsabilidad de los hechos de intrafamiliar, ¿verdad? Los hechos que generan violencia y que se pueden dilucidar por un juicio de daños y perjuicios, por supuesto. Bueno, quería aclarar eso. No, está bien eso que vos decís. A lo que me refería es que igual nosotros todavía no tenemos identificada la práctica como el ejercicio de la violencia, ¿no? O sea, todas esas situaciones de violencia obstétrica las tenemos aún mucho más naturalizadas. A eso me refería. Y después de la exposición que, bueno, que hablaron de muchas cosas ustedes, pero que decía Fulvia, en eso de la confianza y el romper como los compartimentos estancos. Yo estoy de acuerdo con ella. En realidad, los servicios, la policía, los diferentes juzgados deberían de tener una comunicación mucho más fluida de la que hay hoy. También quiero decir que desde afuera del sistema, por lo menos del sistema de justicia, sí para mí es notorio la falta de personal, porque más allá de opiniones sobre cómo se debe reorganizar o cómo se potencia el trabajo, la cantidad de casos que atienden juzgados especializados, la cantidad de casos que tienen las fiscalías especializadas también es enorme. Porque cuando pongo los ejemplos del tiempo que se demora, a veces no es que la gente no tenga trabajo. Están ¿Sabés lo que pasa? Yo ahí me voy a meter. ¿Sabés lo que pasa? Yo creo que todo es perfectible, ¿viste? Pero así como todo es perfectible, ya está todo inventado. Vamos a ser honestas, ¿no? ¿Qué vemos nosotras desde Fiscalía? Vemos de que en realidad nosotras teníamos una forma de trabajo con una estructura de equipo en sistema inquisitivo que se traspoló al sistema acusatorio, inmodificada. Vamos a partir de una base ahí, ¿no? Estamos hablando de que ahora el desafío es distinto, el rol de la Fiscalía es mucho más palpable y se puede dividir tanto en la parte de investigación como en la parte de judicialización, donde tus propias operadoras tienen que desarrollar distintas herramientas para ser exitosas, ¿no? Y ser exitosa para mí hoy, ponele, yo les escribía, ¿no?
estoy en audiencia de prueba anticipada y que eso fue lo que me demoró también. Quería pedirles disculpas, pero también explicar, porque en este tipo de instancia soy puntual, hoy fue una excepción. Para mí ser exitosa es no revictimizar, es que la persona que intenta acceder al sistema me conozca, porque eso también vemos nosotras que repercute distinto. Si vos conocés a la gente que está trabajando tu caso, creo que te soltás diferente porque confías, ¿no? Porque nosotras lo que hacemos es este tipo de acceso. ¿Qué pasa? Esta accesibilidad que yo a vos te cuento, me parece que define nuestro trabajo. Yo la identifico como una muy buena práctica, pero nos toma muchísimo tiempo. Y hoy tenemos 900 casos en investigación y más de 30 en juicio. Que yo te digo 30 en juicio no quiere decir que no tengamos más, porque en realidad tenemos casos que ya terminamos los juicios, pero yo, por ejemplo, hoy, antes de ir a la audiencia, estaba trabajando en una casación. No terminan ahí. Lo que sí nosotras le damos como muchísima importancia es a la reparación simbólica. ¿tá? Yo quiero que una persona denunciante tenga como un espacio de comodidad amigable cuando viene acá, tal cual, como dice Fiorella Castro, la empatía es fundamental. Comparto en un 100%. Lo que también digo es que hay ciertas herramientas o características personales que tú necesitas tener cuando trabajas en violencia basada en género, que no lo necesitas en, por ejemplo, no sé, quizá que no tanto en una estafa. Necesitas otras herramientas. Pero entonces a lo que voy es, creo que también, como por un tema estatal, se tendrían que utilizar mucho mejor los recursos humanos que tenés. Y también cuidar esos recursos humanos. Era solamente lo que te quería comentar. No, y como estábamos hablando hoy, del tema de ver si hay sentencias y eso, creo que también es una muy buena práctica empezar a exigir a las y los jueces que en los fundamentos estén realmente los fundamentos que llevan a fallar de una u otra forma. El otro día tuve una sentencia de violencia doméstica, lesiones, todo agravado, imagínense, donde la jueza me habla de problemas de convivencia. Tenemos que empezar a exigir un mejor uso del lenguaje. El lenguaje en sentencias judiciales me crea realidades. No estamos hablando acá de problemas de convivencia. Estamos hablando de violencia doméstica, de violencia basada en género. Si hablamos de problemas de convivencia, tú me haces corresponsable a la víctima. Imagínense esto qué importante. Y cómo tenemos que empezar a exigir un correcto uso de este lenguaje, ¿tá? Desde el plano judicial. No quiero tomar más tiempo, perdón Daniel, pero no quería tocar. No, yo voy a meter la cuchara así para dos cosas que sí, es lo de la empatía en estos casos es fundamental. Con unas compañeras abogadas especializadas trabajando de manera honoraria, nos llega la mamá de una víctima de femicidio, que había pagado $3.000 para tener una defensa buena. Nos llega desesperada, nunca la escuchaban, no le contesta el teléfono, maltratada por el abogado, un hombre. Nos fuimos a tratar de ayudarla, que nosotros no le vamos a devolver la hija, porque eso no tiene, nosotros no podemos hacer nada con eso. Vamos a acompañarla y que ese proceso de acceso a la justicia sea lo más reparador posible, como decía Fulvia. Y allí fuimos a buscar a la cátedra de Williman, en Facultad de Derecho, que es quien hoy está haciendo la defensa de ella, y es 100% distinto. El juicio probablemente funcionara igual, digo, en cuanto a lo probatorio, los elementos, es un juicio, por lo menos, a distancia, bastante claro por cómo fueron los hechos, pero ese acompañamiento para esa mamá es la diferencia. Es la diferencia. Y en esto quiero meter una cuchara que no está acá en tema, pero me parece que como hay defensores de oficio escribiendo, yo creo que la Defensoría de Oficio debería de pensar de tener una rama especializada en violencia de género.
también sería un avance. Y esto no está en el tema de debate, no ha salido, no se habla, pero lo dejo ahí. Bien, retomando las preguntas a la doctora Elorriburu. ¿Qué cree que se necesita para eliminar la revictimización y que las víctimas puedan dar un paso adelante en sus vidas olvidando? Y la doctora Pasadore considera que sería necesario crear más juzgados de especialización de violencia doméstica, como interrogante, ¿verdad? Por otra parte, Fiorella Castro señala que la empatía es fundamental y las buenas prácticas son fundamentales para resguardar los derechos humanos de las mujeres y los niños, niñas, adolescentes. El aporte que hacía Rosana Casenave era así, la doctora Graciela, que mencionaba la doctora Elorriburu, de Argentina, era la doctora Graciela Medina, o sea que la doctora afirmaba que así es. Por otra parte, es fundamental que el sistema de justicia no reproduzca la violencia que viven las mujeres y las infancias en su cotidianeidad y que se garantice la efectiva protección, debido a que es parte de los principios como la debida diligencia y responsabilidad del Estado. Eso es una de las tantas aportes, preguntas que le hacían, por un lado a la doctora Lidia Elorriburu y, bueno, también a Julia y a Soledad. A ver, ¿qué tiene para contestar? Nuestro Estado está responsabilizado, desde 2010 está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir con la debida diligencia. Pero el problema es que si los juzgados especializados, que ahora hay 12 en Montevideo, y en el interior hay muchos juzgados penales que tienen la materia especializada, también aplican la ley, pero no pueden, por un sistema inquisitivo, un sistema acusatorio, no pueden ellos mismos, porque necesitan de los fiscales no intervienen en materia de familia, se limita, creo que hay una ley que limita justamente la intervención de las fiscalías solamente a la materia penal, ya la materia de familia, excepto en algunos casos puntuales, no interviene ni en violencia, ni en otras materias que antes intervenía, por lo tanto será el juez el que adopte las medidas, el que tome con la debida diligencia la protección de esa mujer, y después será la fiscalía la que trabaje para hacer responsable penalmente a esa persona. Yo no quiero, porque lamentablemente Fulvia, tú casi nunca estás de turno cuando yo estoy de turno, pero hay fiscales en donde le pegaron un tiro a la mujer, dio contra la pared, por suerte no le dio en la cabeza, la rozó, y Fiscalía de Flagrancia me dijo que se daba por enterada porque eso no era flagrancia, porque el señor había puesto el arma en una caja de frutas y no la habían encontrado, hasta que después la encontraron. A mí me dio pena, ¿no? Porque tengo muchísimos ejemplos de eso. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es proteger a esa mujer, poner medidas por un plazo importante, pero además ver y darle cuenta a la fiscalía, y bueno, la fiscalía necesita se juega con otros tiempos. Lo que pasa que yo entiendo la fiscalía, por los principios que yo dije, que nosotros tenemos la protección de la mujer efectiva, inmediata, la protección principalmente que siempre es de la vida, efectiva, inmediata, y no nos enteramos cuando de repente yo tenía una audiencia hoy, por ejemplo, entre todas las que tuve, y el señor no fue. ¿Y por qué no fue? Llamo por teléfono y el señor estaba preso por rapiña, tiene 5 años, rapiña agravada, no sé qué, 5 años. Qué suerte, bueno, por lo menos no va a molestar, pero no por violencia. Se sacó 3 veces la tobillera. Y perdón, pero Fiscalía se dio por enterada. Y yo lo dejé detenido 24 horas. Pero más de eso no puedo, porque la ley 7.514 me lo permite hasta 48. 48 no le doy porque es inconstitucional. Pero bueno, la Fiscalía tiene otros tiempos. Con crear más juzgados es importante, pero bueno, ¿cómo? Yo entiendo lo que tú decís, pero viste que también es lo que veníamos hablando más temprano, ¿no? Es que en realidad tenemos que llegar a distintos estándares probatorios, tú para disponer medidas de protección y yo para condenar a una persona. Como yo con medidas de protección las pongo inmediatamente, por eso. Yo tengo que
tengo que derribar el principio de inocencia para Exacto. construir esa responsabilidad penal. O sea, entonces también se responde desde ahí que nuestros estándares probatorios sean Son distintos. distintos. Otra cuestión que Exactamente. también nosotros tenemos es que tú antes también hablabas del inquisitivo y cuando tú procesabas. Ahora yo puedo estar muy convencida de la responsabilidad penal de una persona, pero tengo que convencer a un tercero, Liliana. No es como te pasaba a ti. A mí el sistema acusatorio me parece muy garantista y es lo que teníamos que tener en Uruguay. Pero digo, también hay que reconocer este tipo de desafío. ¿Sí? Solamente también eso. Me parece que es un tema, este tema creo que se puede abrir a distintas aristas, son todas muy interesantes para conversar, pero bueno, tampoco quiero acaparar, ¿no? Interesante el aporte realizado por las tres, más allá de la polémica generada o del debate entre las partes. Por cierto, el tiempo también es tirano, pero queda el desafío y a su vez la apuesta de parte de la Fundación de mi persona, y no solamente con la autora, sino abierto a que otros también puedan participar en próximos eventos o jornadas que hagamos este mismo tema, que puede darse mayor profundización del mismo, y otros tantos vinculados, como decía la doctora Fabretto, un sinfín de aristas que hace a la cuestión, y que obviamente, más allá de todo lo que se haya manifestado o dado a conocer por parte de las entendidas en la materia, no genera o no da la solución final. Por lo tanto, siempre han de surgir interrogantes, cuestionamientos para respuestas que aún no las tenemos. Queda el desafío de una nueva jornada para el futuro. Damos a conocer a quienes participan como los intervenientes y a su vez las disertantes. Decía que el tiempo es tirano, y el agradecimiento a la licenciada Soledad González, a la doctora Liliana Loreburu y a la doctora Julia Fabretto por la prestancia, por el tiempo dedicado en esta hora y media de intercambio de pareceres, de desacuerdos y de acercamientos en algunas ideas. Y a su vez, la invitación para todos aquellos que nos han seguido a través de nuestro canal de YouTube y por la plataforma Zoom, en este acercamiento que ha generado la tecnología en estos tiempos de pandemia. El agradecimiento a ellas tres, a todos quienes han participado, y la invitación a que próximamente sigan nuestros canales de YouTube y nuestras redes sociales para estar pendiente de una nueva actividad a llevar adelante. A todas y todos, muchas gracias. Buenas tardes.